Buenas noches, mi nombre es Isabel Castro, soy estudiante de la especialización de Neuropsicología en la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy vengo a socializar el tema de la sinapsis y dentro de ello abarcaré la temática de potencial de membrana, potencial de unión líquida, la bomba sodio-potasio, la ley del todo o nada y la suma espacial y temporal. Iniciamos con una breve definición de la sinapsis. La sinapsis es el punto de comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula blanca, como un músculo o una glándula. En la sinapsis, el disparo de un potencial de acción en una neurona provoca la transmisión de una señal a otra neurona, lo que aumenta o disminuye la probabilidad de que la neurona postsináptica dispare su propio potencial de acción. El potencial de membrana es la diferencia del potencial a ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferente concentración de iones, como la membrana celular que se separa del interior y el exterior de una célula. Cuando se habla de potenciales de membrana, se debería hablar de potencial de difusión o potencial de unión líquida. El potencial de unión líquida se produce cuando dos disoluciones de diferentes concentraciones están en contacto entre sí y a través de la membrana semipermeable se origina en la interfase de una diferencia de potencial llamada potencial de unión. Esta es una muy pequeña, del orden de pocos multivoltios. La disolución más concentrada tendrá una tendencia a migrar hacia la relativamente menos concentrada y si los iones no difunden a igual velocidad, se producirá una diferencia de potencial. La bomba sodio-potasio es una enzima que realiza un transporte bombeando iones de sodio hacia afuera de la célula y al mismo tiempo bombea iones de potasio desde el exterior hacia el interior de la célula. Esta bomba es responsable de mantener las diferencias de concentración de sodio y de potasio a través de la membrana celular, así como se establece un voltaje eléctrico negativo en el interior de las células. De igual manera se encuentra en la membrana plasmática de todas las células animales. La bomba expulsa 3 iones sodio hacia la matriz extracelular a la vez que ingresa 2 iones de potasio hacia el citoplasma mediante transporte activo que ocupa como fuente de energía el ATP. Este bombeo permanente permite mantener el gradiente electroquímico de solutos con una concentración elevada de potasio dentro de la célula y bajo fuera, mientras que la concentración de sodio es baja dentro de la célula y elevada afuera. Continuamos con la ley del todo nada. Respecto a esta ley, esta plantea que cuando se aplica un estímulo de membrana de la neurona responde abriendo canales de sodio, pero existe una cierta cantidad de cargas que deben entrar para que se empiecen a abrir los otros canales. Esta cantidad se conoce como umbral si es un estímulo capaz de lograr que entre una cantidad o igual al umbral de sodio, la membrana reaccionará con todo y al máximo, haciendo que paulatinamente el potencial de acción ocurra en toda la membrana. Pero si el estímulo no alcanza a mover carga hasta el potencial umbral de la neurona, no genera un potencial de acción. Esto se puede comparar con un arma de fuego, ya que al apretar el gatillo existe un espacio en que éste se moverá, pero no provocará que la bala salga. Pero si se alcanza un umbral o un límite, la bala saldrá con toda su potencia y velocidad, sin importar si el gatillo se aprieta despacio o fuerte. Continuamos con la suma espacial y temporal.
Antes de abarcar el tema, quiero mencionar dos siglas importantes, que es el PEPS, el cual es potencial excitatorio postsináptico, y el PIPS, el cual es potencial inhibitorio postsináptico. Esto lo menciono porque más adelante pues se tendrá en cuenta. ¿Cómo interactúan los PEPs y los PIPs? Básicamente, una neurona postsináptica suma o integra todas las señales inhibitorias y excitatorias que recibe y decide si disparar o no un potencial de acción. La integración de potenciales postsinápticos que ocurren en diferentes lugares, pero casi al mismo tiempo, se conoce como suma espacial. La integración de potenciales postsinápticos que ocurren en el mismo lugar pero en momentos ligeramente diferentes se llama suma temporal. Por ejemplo, supongamos que en dos diferentes dendritas de la misma neurona postsináptica se producen sinapsis excitatorias. Como se muestra a continuación, ninguna de las dos sinapsis pueden producir PEPs lo suficientemente grande como para llevar el potencial de membrana al umbral en el cono axónico o lugar donde se dispara el potencial de acción. Sin embargo, si ambos PEPs se produjeron al mismo tiempo, podrían sumarse para llevar el potencial de membrana hacia el umbral. Por otro lado, si ocurrió un PIPS junto a los dos PEPs, el primero podría impedir que el potencial de membrana alcanzara el umbral y evitaría que la neurona disparara un potencial de acción. Estos son ejemplos de suma espacial. ¿Qué sucede con la suma temporal? Un punto clave es que los dos potenciales postsinápticos no son instantáneos. Por el contrario, duran un ratito antes de disiparse. Si una neurona presináptica se dispara rápidamente 2 veces seguidas y causa 2 PEPs, el segundo PEPs puede llegar antes que el primero se disipe, lo que lleva el potencial hacia el umbral de membrana. Este es un ejemplo de suma temporal. Muchísimas gracias.